Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Vamos a estar viendo el tema de hoy, nuestra nueva vida en Cristo, o viviendo esa nueva realidad en Cristo que tenemos en Él. Dice así la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, la vida de ustedes, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Vamos a orar una vez más. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana. Padre, gracias porque tú en tu Hijo nos has bendecido con toda bendición espiritual. En Él, en lugares celestiales, a pesar de ser pecadores, a pesar de decepcionarte, Señor, a pesar de nuestra debilidad, tú eres perfecto, Señor. Hoy te pedimos tú nos ayudes esta mañana a trazar rectamente tu palabra y al mismo tiempo nos ayudes a escucharla y aplicarla a nuestras vidas. Abre nuestro corazón a ti, Señor. Abre nuestro entendimiento. Permítenos verte en las Escrituras y ser transformados a tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, la epístola a los Colosenses, mis hermanos, para que tengamos un poco el contexto de lo que vamos a ver hoy, se escribió más o menos entre el año 60 y 62 después de Cristo, durante el encarcelamiento del apóstol Pablo, su primer encarcelamiento en Roma. Él estaba en una casa alquilada, como podemos leer en el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, y estaba encadenado 24/7 a un soldado romano, esperando juicio, porque los judíos lo habían acusado falsamente, ¿no? De violar la ley de Moisés, de querer destruir el templo, de alborotar a donde él llegara. Entonces se encontraba ahí. Esta epístola, mi hermano, fue escrita pues desde ahí, desde ese cancelamiento. Pues, hay tres epístolas, ¿no? La de Efesios, Filipenses y Colosas, que son las epístolas del encarcelamiento, de la cárcel, de la prisión. Y esta en particular fue enviada por el apóstol Pablo a través de Tíquico, uno de los colaboradores del apóstol Pablo. Esta iglesia fue fundada, no sabemos exactamente la fecha, seguramente durante el periodo que el apóstol Pablo estuvo sirviendo en Éfeso, a través de uno de sus colaboradores llamado Epafras, el cual es mencionado en la epístola. El tema principal de esta epístola, por lo que nos habla a través de ella, es que nosotros como creyentes ya estamos completos en Cristo. Todos los que hemos creído en Él, los que estamos en Él, estamos completos en Él. Dice algo que Él defiende constantemente en esta epístola. Pues había muchos falsos maestros que estaban asediando la iglesia, los cuales estaban enseñando que no, que los creyentes no estamos completos en Cristo, que nos falta algo más. Nos falta guardar la ley de Moisés, nos falta guardar ciertos rituales o tener ciertas revelaciones místicas para entonces sí estar completos en Cristo. Y ante eso el apóstol Pablo se levanta para defender la sana doctrina de que en Cristo ya estamos completos y que no estamos ni la filosofía del mundo, ni las huecas sutilezas de los hombres y las tradiciones del mundo conforme a lo que los hombres piensan. Entonces, por una parte, mis hermanos, esto nos lleva a que tenemos que volver a poner nuestra mirada en Cristo y entender que ya estamos completos en Él. Ahora, en cuanto al pasaje que vamos a ver hoy, en los pasajes anteriores, esto es justamente lo que viene hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cuestiona a los hermanos en Colosa por estar siguiendo estas mentiras. En el capítulo 2, versículo 20 dice: si han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si todavía vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales están destinados a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de hombres? Entonces el apóstol Pablo recuerda que ellos ya han muerto juntamente con Cristo a las normas del mundo. Entonces, ¿por qué seguían practicando
estas tradiciones de los hombres, estas prácticas esotéricas, estas leyes rituales, como si todavía les faltara algo en Cristo. Entonces los falsos maestros, mis hermanos, habían engañado aquí a los hermanos con una falsa religión y preceptos de hombres, para hacerles creer que con esas prácticas, aparte de Cristo, o además de Cristo, ellos iban a poder vencer los apetitos de la carne. Como dice el versículo 23 ahí del capítulo 2, tales cosas carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, todos esos rituales que ellos practicaban y que hoy en día también muchos cristianos practican. Ungir la silla con aceite, ¿no? Agarrar los papelitos de mis pecados y los quemo ahí en una hoguera, en una fogata, o los clavo en una cruz, y ahí sí voy a vencer el pecado, ahí sí mi vida va a cambiar. Solo tengo que ir al psicólogo, solo tengo que hacer ciertas prácticas, y entonces voy a tener todo lo que necesito. Muchos cristianos que siguen con esas supersticiones, que entonces Dios, por medio de esos rituales, esas prácticas raras, aparte de Cristo o sumándoselas a Cristo, ahí la vida va a cambiar, mis hermanos. Sin embargo, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Eso es lo que nos habla el apóstol Pablo en esta epístola. En Cristo tenemos toda la provisión que necesitamos como cristianos para vivir la nueva realidad de la vida que nos ha sido dada en Él. Entonces, en el pasaje de hoy, mis hermanos, Dios nos exhorta a que tenemos que ocuparnos como creyentes. No tenemos que ocuparnos en esta exhortación que nos va a dar aquí el Señor. Nos da una exhortación en la cual tenemos que ocuparnos como creyentes para vivir conforme a la nueva realidad de la vida que tenemos en Cristo. Vamos a ver esto en 3 puntos. La primera realidad que vamos a ver es que tenemos una nueva vida o una nueva realidad en Cristo. La segunda es que Dios nos exhorta a buscar y a poner nuestra mente en las cosas celestiales, donde está Cristo Jesús. Y la tercera es que Dios nos da las razones por las cuales debemos vivir conforme a esta nueva realidad en Cristo. Entonces, primero, nuestra nueva realidad en Cristo. Segundo, que tenemos que buscar y poner nuestra mente en las realidades celestiales. Y tercero, que Dios nos da las razones por las cuales debemos vivir de esta manera. Entonces, el primer punto, la realidad de nuestra nueva vida en Cristo. O sea, que este primer punto nos muestra la realidad que ya tenemos como creyentes. Porque aquí en el tercer capítulo el apóstol Pablo ya comienza la parte práctica de la epístola, pero esa práctica tiene una base, una nueva realidad que tenemos como creyentes. Ahí en el versículo 1, ¿no? Si habéis muerto juntamente, si habéis pues resucitado con Cristo. Esta es una cláusula condicional que no está expresando duda como, ¿será que ustedes ya resucitaron? O si esto fuera así, ¿debería pasar tal cosa? No, esta cláusula lo que está expresando fue una realidad. Por eso podría ser mejor traducida, puesto que ya han sido resucitados con Cristo o juntamente con Cristo. Eso ya es una realidad. Ustedes ya han sido resucitados con Cristo. Esta afirmación es importante, porque en el capítulo anterior, en el verso 20, que ya que leímos en el capítulo 2, Pablo afirma una realidad que precede a este ser resucitado juntamente con Cristo. Vamos a volverlo a leer. Colosenses 2:20 dice, sí, o ahí también podríamos traducirlo, ya que habéis muerto con Cristo los principios elementales del mundo. O sea, el creyente tiene una realidad, el creyente ya ha muerto juntamente con Cristo a los principios elementales o tradiciones de este mundo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Como si aún vivieras en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, etc. Entonces los creyentes en Colosas ya habían muerto con Cristo, por lo tanto, no tenían que vivir conforme a los principios del mundo y lo que los falsos maestros estaban intentando inculcarles. Esas falsas prácticas que querían sumarle a Cristo, no hacían falta, porque ya habían muerto, fue una realidad de todo creyente, pero no solo habían muerto con Cristo, también habían sido, dice aquí, resucitados juntamente con Él. ¿No? Ese verbo, habéis resucitado, está en voz pasiva. Eso significa que otro realizó la acción. El cristiano no se resucitó a sí mismo. Aquí nadie, un día estaba muerto en sus delitos y pecados y el día siguiente dijo, yo me resucito, yo me doy vida a mí. No, dice, ya que han sido resucitados con Cristo. ¿Quién nos resucitó? ¿No? Si vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo, por la fe en la acción del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el medio. Por la fe en Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el medio por el que Dios nos ha salvado. La fe en el Evangelio, porque Romanos
1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. O sea, el medio para salvarnos que Dios usó es la fe, para resucitar a Cristo de los muertos, la fe en el Evangelio. Y ahora continúa en el versículo 13. Y cuando estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, les dio vida. Entonces Dios nos dio vida juntamente con Él, habiéndoles perdonado todos los delitos. Esto es una realidad gloriosa, una realidad que debe alegrarnos. Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo. Como también dice en Efesios capítulo 2, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó, ¿no? Por el gran amor con que nos amó, su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él y nos resucitó. Cuando estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él. Entonces, podemos afirmar lo siguiente. Dios es quien nos dio vida y nos resucitó con Cristo por la fe en el Evangelio. Entonces, fijémonos que dice en este verso, mis hermanos, como el que estamos viendo, con Cristo, con Él. Es una nueva vida que está ligada a Cristo. Esa nueva resurrección es en unión con Cristo. No es que nos dio vida en nosotros mismos, o nos dio una nueva vida para que comencemos de cero, borrón y cuenta nueva, no, sino que la nueva vida que nos dio está ligada a la resurrección de Cristo. Ahora, aplicando esto a nosotros mismos, mis hermanos, no solamente es verdad acerca de los creyentes en Colosas, que ellos fueron resucitados juntamente con Cristo, es también verdad acerca de todos nosotros que hemos creído el Evangelio. Todos los que hemos creído hemos muerto juntamente con Cristo, y todos los que hemos creído hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Ahora tenemos una nueva vida, una nueva realidad, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, si no me equivoco, que ahora, perdón, más adelante, versículo 15 lo estudiamos la semana pasada. ¿No? ¿Qué es lo que dice? Que ahora somos nuevas criaturas. Es una nueva realidad, es una nueva vida, una vida de resurrección, una vida que corresponde a una nueva creación, una vida que no es como la que teníamos antes de ser resucitados juntamente con Cristo. Ya que estamos vivos, vamos a poder hacer lo que ahora nos va a exhortar el Señor, que busquemos y que pongamos la mente. Esto sería imposible para nosotros, sería imposible pedir a un nuevo creyente, busca de Dios, o pon tu mente en las cosas celestiales, si Él primeramente no ha sido resucitado con Cristo. Pero lo que Dios nos va a pedir ahora en el segundo punto es posible para nosotros por causa que tenemos una nueva realidad. Ahora, lo triste, mis hermanos, es que ver cristianos que no viven conforme a esta nueva realidad. Cristianos que uno puede ver hasta en la reunión, apáticos, descuidados, negligentes en las cosas espirituales, que se duermen durante la predicación, que están tristes, ¿no? Que no oran, que no buscan en la palabra. Pero Dios quiere que nuestra nueva realidad corresponda a la nueva vida que tenemos en Él, por la cual Él dio a su Hijo. Para que nos esforcemos con esmero, mis hermanos, esa nueva realidad como hijos de Dios es una realidad que el Padre nos regaló en su Hijo. Pero la nueva realidad en la que vivimos tiene que corresponder a la nueva vida que se nos fue dada. No podemos seguir viviendo iguales, porque dice, ya que han sido resucitados con Cristo. Una nueva partida, una nueva realidad. Antes no podíamos, pero ahora podemos, porque ahora estamos unidos a Cristo. Antes no podíamos vencer el pecado. Antes no podíamos cambiar. Antes no podíamos renovar nuestro entendimiento. Ahora sí podemos. Entonces no hay excusa para el cristiano. Ahora podemos orar. Ahora podemos comprender su palabra por la obra iluminadora del Espíritu Santo. Ahora podemos acudir, mis hermanos, ser enseñados, ser aconsejados, ser disciplinados por el Señor a través de los hermanos en medio del cuerpo de Cristo. Pues para el no creyente, que también nos acompaña, si no has creído, si aún permaneces muerto, lejos de Dios, ajeno a esta nueva realidad, tienes que poner tu fe en Él para ser resucitado juntamente con Él. Entonces cree y Él te va a dar vida eterna. Así que, mis hermanos, aclarar nuestra realidad en Cristo la podemos pasar a la exhortación, que sería imposible cumplirla si no fuera cierto esto en nosotros. El segundo punto es que Dios nos exhorta a buscar y a poner nuestra mente en las cosas celestiales. Dice ahí, puesto que ya han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira o enfóquense en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, aquí tenemos una doble exhortación, pero que realmente solamente es una. Es una exhortación que se repite dos veces con diferentes palabras. Primero tenemos la exhortación general. Busquen.
Y luego la exhortación más específica. Pongan la mira, o piensen, o enfóquense. Entonces vamos a comenzar por la visión general de la exhortación. ¿Que cuál es? Que busquemos en Cristo. Que busquemos en Cristo. Dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué es buscar? Bueno, cuando escuchamos esta palabra buscar, tal vez relacionamos con nuestro diario vivir. ¿Usted qué piensa cuando escucha la palabra buscar? Tal vez que algo se le perdió. Uno busca lo que no encuentra. ¿No? Usted sí, tal vez salió y llegó tarde aquí esta mañana porque no encontraba la llave del carro. Estaba buscando las llaves. O en algo que hemos olvidado. Y usted regresa para buscar. Se me olvidó mi Biblia. Usted regresó por su Biblia y luego subió al carro y vino. O alguien que tenemos que ir a buscar o encontrar en cierta situación o en cierto lugar con el que quedamos en encontrarnos. Son cosas que las que podemos pensar cuando escuchamos la palabra buscar, en encontrar algo. Pero aquí es más que eso. Aquí el sentido es de procurar de una manera perseverante. Es un buscar que persevera. Es un buscar constante. Como dice el hermano William Henderson en su comentario, más que buscar para encontrar, es buscar para obtener. Buscar cosas que no tenemos, no cosas que teníamos y extraviamos. Buscar algo que queremos conseguir porque lo necesitamos. Además es una exhortación, o sea que no es una búsqueda opcional. Es busquen. ¿No? Ya que hemos sido resucitados juntamente con Cristo, tenemos un deber, el cual es buscar. No es una opción. En segundo lugar, mis hermanos, lo que se debe buscar no está en la esfera terrenal, sino en la esfera celestial. Por eso Pablo enfatiza, busquen las cosas de arriba. En el griego esto está escrito de la siguiente manera: las cosas de arriba busquen o buscad. En el griego está escrito al revés. Y cuando uno ve eso en griego, la primera palabra que va en la oración es la que tiene el énfasis. Pero aquí el énfasis ni siquiera está en buscar, está en lo que tenemos que buscar. Eso quiere decir que lo que hay que buscar es algo valioso, es algo importante. El lugar donde hay que buscar tiene que ver con lo celestial, no con lo terrenal. Debe hacerse con diligencia. Entonces, esto iba en gran contraste con las vanas sutilezas que les ofrecían los falsos maestros a los hermanos, que eran conforme a las tradiciones de los hombres, a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pues, ¿qué enseñaban estos falsos maestros? A fin de llevar a los hermanos de Colosas nuevamente a las tradiciones humanas, lejos de Cristo. No toquen, no gusten, piensen en esto, platiquen tal ritual, tienen que tener una revelación más profunda que no está en la Biblia. Todas son las cosas que ellos querían llevarlos, cosas que no estaban en lo celestial, sino en lo terrenal. Entonces las cosas que ellos promovían eran vanas, apenas tradiciones de personas, costumbres. Entonces cuando nosotros estamos por una costumbre, pensando que esa costumbre nos lleva más cerca de Dios, estamos alejándonos de Cristo, en pos de cosas terrenales. La enseñanza de ellos consistían en comida, no, según Colosenses 2:16, comida o bebida, días de fiesta, luna nueva, día de reposo, cosas que solo eran sombra de lo que había de venir. El versículo 21, no manipules, ni gustes, ni toques. Todas esas cosas que escuchamos, ¿cuáles son espirituales? ¿Será que no tocar es algo espiritual? ¿Será que lo que comes y lo que bebes, no que vas a comer cuando salga a la reunión? ¿Será que eso es muy espiritual? ¿No será que será pollo o será arroz chino? En eso estaban enfocadas estas personas. Puras cosas terrenales es lo que estos falsos maestros buscaban y querían llevar a la iglesia a buscar, un énfasis terrenal. Pero el Señor Jesús no enseña eso. Si uno va a Mateo capítulo 6, versículo 31, a la primera parte del 32, es completamente lo contrario. Dice, por lo tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿No? Eso es lo que se preocupa de la gente que no conoce a Dios. ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Por lo que los gentiles, ¿quiénes fueron los gentiles? La gente gentil, ¿no? De buenos modales. No, los gentiles fueron los que no conocen a Dios, los paganos. Buscan ansiosamente estas cosas. Entonces, lo que los falsos maestros procuraban que la iglesia incluso buscara es lo que los incrédulos buscan. ¿Qué comer? ¿Qué tomar? ¿Qué vestir? Hoy diríamos, ¿qué digitar? ¿Qué conducir? ¿Dónde estudiar? No, son las cosas que andan pensando la gente que no conoce a Dios, no tiene su pensamiento en las cosas que vienen del cielo, sino en las cosas solamente de la tierra. Pero ¿qué tenía Pablo en mente cuando decía, mis hermanos, las cosas de arriba? ¿Qué tenía en mente el apóstol Pablo? ¿A dónde se refería exactamente? Él declara ahí en Colosenses 3, primera parte,
del versículo 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí están las cosas espirituales. Ahí están las cosas de arriba, en la cual tiene que estar nuestro énfasis. En esta cláusula se nos da más información sobre dónde se encuentran las cosas de arriba. Se encuentran en Cristo, donde Cristo está sentado. Entonces Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, pero también Cristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Ahí se encuentra Cristo ahora, donde Cristo está sentado en su trono. Es donde tenemos que buscar. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Cristo no está en cualquier lugar. Cristo no está parado, está en su trono. ¿Qué significa eso? Que Cristo está en un lugar de autoridad. Las cosas que tenemos que buscar como cristianos no se encuentran en nuestra voluntad. Se encuentran en la autoridad de Cristo, en su voluntad, donde Él se encuentra. ¿Qué debería buscar el cristiano? La voluntad de Cristo. Lo que manda el señorío de Cristo. Lo que demanda Cristo. Lo que Cristo manda y demanda en nosotros su voluntad debería ser nuestro enfoque. Ahí están las cosas de arriba. No es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros deseamos, no es lo que el mundo demanda, sino donde Cristo se encuentra a la diestra de Dios. Esa palabra diestra significa autoridad de la Biblia. Autoridad. Ellos podrían buscar las cosas de arriba porque el Señor Jesús es poderoso y tiene autoridad para conceder lo que sus hijos buscan en Él. Entonces, cuando nosotros buscamos en Cristo, buscamos a alguien que tiene la autoridad para darnos lo que buscamos. Cristo no es impotente para realizar. Cristo no es impotente para conceder. Porque Él está sentado a la diestra de Dios con toda autoridad y poder de parte del Padre. Entonces, mis hermanos, habiendo sido resucitados con Cristo, ahora nosotros debemos buscar de manera perseverante, de manera intencional y manera insistente el tesoro celestial que se encuentra en Cristo Jesús, a la diestra del Padre. Las cosas como las que nombra en el capítulo 3, versículo 2 al 14. Santidad, compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón para el ofensor y sobre todo dice amor. Amor. Esa es una cosa que debemos estar buscando, mis hermanos. Esas cosas usted no las va a poder encontrar en la tierra. Esas cosas no las van a producir ningún ritual que usted pueda hacer aquí. Esas cosas no se le van a dar ritos ni visiones ancestrales que le aparezcan por ahí, ni un ángel que usted le rinda culto, como dice más adelante, que hasta rendían culto a ángeles. Esas cosas no vienen del tarot, no vienen de buenas motivaciones, no vienen de nuestro corazón. Esas cosas solamente se encuentran en Cristo, solamente en Él. Y no en nuestros esfuerzos, cosas que no podemos encontrar en nosotros mismos, ni en nadie más, sino en Él. ¿Cuántas veces oramos por estas cosas? ¿Cuánto nos dedicamos como cristianos a buscar estas cosas para obtenerlas? Para que se hagan vida en nosotros. Tenemos que buscarlas, mis hermanos. No nosotros, no nuestras fuerzas. Tenemos que buscar su voluntad. Un hermano dice en su comentario que buscar las cosas de arriba tiene la connotación de orientar las pasiones y los afanes de nuestro corazón hacia nuestra morada eterna en la presencia de Cristo y su gloria. Ahí debería estar orientada nuestra búsqueda, nuestro corazón, a donde se encuentra Cristo. ¿Qué hay en Cristo? ¿Qué nos ha sido concedido en Cristo? Eso es lo que debemos buscar. En cuanto a lo que debemos buscar, también dice el Señor Jesús en Mateo 6, versículo 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué hay que buscar? El reino de Dios y su justicia. Tenemos que decir, mis hermanos, que estas cosas son las cosas de arriba. Las cosas que están enfocadas en el reino de Dios y no en lo terrenal, en lo que usted construye para Faraón, en lo que usted construye para sí mismo solamente. Esas cosas son pasajeras, pero lo que pertenece a nuestro reino y a su Rey exaltado que está a la diestra de Dios, eso constituye lo que debemos buscar. Tenemos que buscar el avance del reino de Dios, mis hermanos, por medio de la predicación del Evangelio. Deberíamos buscar la edificación de la iglesia, deberíamos orientar nuestra vida con su palabra, nuestros trabajos con su propósito, nuestra familia con su diseño y nuestros estudios con su llamado. Así debería estar orientada nuestra vida. ¿Qué estamos buscando en lo que estudiamos? ¿Qué estamos buscando en lo que servimos? ¿Qué estamos buscando en nuestra familia para Dios? ¿Qué estamos buscando con respecto a nuestra vida, con lo que debe ser con su palabra? En cuanto a cómo debemos buscar, mis hermanos, como decíamos, tiene que ser con una insistencia. No tenemos que buscar como quien no quiso encontrar. Algunos cristianos parece que están buscando de Dios
pero no quieren encontrar, porque saben que si encuentran, tienen que cambiar, tienen que mudar, no pueden seguir igual. No, si usted está buscando de Dios, tiene que buscar para hallar, para ser transformado, para cambiar, para ajustar nuestra vida a la de Él. El Señor dijo una vez, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que le llama se le abrirá. Son los que insisten y los que perseveran los que reciben, los que hallan, los que encuentran, mis hermanos, los que se les abre. Muchos cristianos dicen, no, si es la voluntad de Dios, yo le voy a servir, pero no están buscando servirle. No, si es la voluntad de Dios, algún día yo predicaré su palabra, pues nos están preparando para predicarla. Si es la voluntad de Dios, yo voy a congregarme cuando me venga el sentir del Señor, pero si no buscan del Señor nunca le va a venir el sentir. Y si voy a esperar que le venga el sentir, nunca va a venir. Nunca va a perdonar, es que a mí no me nace, hermano. No me nace, nunca le van a nacer, hay que buscarlo delante del Señor. Entonces, si no oran, no perseveran en la palabra, no perseveran en la obediencia, ni en el servicio, pues nunca van a hallar frutos en sus vidas. Nunca van a encontrar nada de Dios, nada celestial en ustedes. Buscar las cosas de arriba, mis hermanos, es una tarea de perseverancia, de constancia. Es que yo busqué y no me salió, hermanos. No, persevere. Insista en buscar ser conformados a Él. Vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo, nuestro Rey exaltado, pero aquí en la tierra. No es buscar solamente, hermano, para el cielo, para cuando yo me vaya. Es buscarlo de Dios para vivirlo aquí en la tierra. Ahora, Pablo, mis hermanos, entra en esta exhortación, pero de una manera más específica. Que pongamos la mente en las cosas de arriba. Ahí en el versículo 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Él repite lo mismo que ya ha dicho, pero con otras palabras, siendo más específico. ¿Cómo es ese buscar? Dice que es poniendo la mira. En el griego, mis hermanos, dice, esa palabra puede ser piensen. Piensen, tiene el sentido de poner los pensamientos o enfocar la atención, es decir, concentrarse, enfocarse en. Esa es la intención aquí, de que nos enfoquemos. Para buscar hay que enfocarse. Hermano, usted ha buscado alguna vez en Google, ¿no? Y si usted no pone bien la palabra o lo que usted quiere buscar, va a encontrar muchas cosas menos lo que usted busca. Así es lo mismo, podemos buscar muchas cosas supuestamente en Dios, pero estar muy esparcidos en lo que buscamos, en claridad qué es lo que hay que buscar, cómo lo busque, cuál es la voluntad de Dios. Porque parece que hay que enfocarse, hay que concentrarse. Tenemos que tener nuestra mente dispersa, sino enfocada en la voluntad de Dios. Igual que en el versículo anterior, mis hermanos, estas son las cosas de arriba en las que hay que enfocarse. Las cosas de arriba, las celestiales, son aquellas en las que hay que enfocarse, en las que tenemos que tener nuestro pensamiento constante, porque está igual en griego. En griego primero dice, las cosas de arriba, piensen. O en las cosas de arriba, enfóquense. Porque está dando prioridad a lo celestial. En lo celestial lo que tiene que tener prevalencia en lo que meditamos, en lo que pensamos, en lo que anhelamos, y no la de la tierra. Pero los falsos maestros procuraban engañar a los santos en Colosas con experiencias místicas y subjetivas fuera de Cristo. Buscaban sacar que ellos estuvieran enfocados en Cristo para que se enfocaran en otras cosas. Como dice más adelante, en el culto de los ángeles, en humillaciones, en flagelarse, en duro trato del cuerpo. Cosas que, como dice el apóstol Pablo, no tienen poder contra los apetitos de la carne. En vez de enfocarse en Cristo para vencer el pecado, los falsos maestros los llevaban a enfocarse en otras cosas. Como dice en Colosenses 2:18, nadie les defraude o los desvíe, sería más bien en el griego, del premio de ustedes, deleitándose en la humillación de sí mismo, adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto hinchados sin causa por su vana mente carnal. Entonces, como la mente de los falsos maestros era carnal, enfocada en lo terrenal, estaban desviando de la meta, de la carrera, a estos hermanos, a través de falsos cultos a los ángeles y falsas humillaciones, flagelaciones, cosas por el estilo, que pensaban que así iban a ser transformados. Pero por el contrario, tenían que poner sus pensamientos en lo celestial. Digamos que lo celestial, lo que está arriba, es lo que está a la diestra de Dios, donde está sentado Cristo Jesús. Esas son las cosas que tienen poder para cambiarnos, las cosas que tienen poder para vivificarnos, las cosas que tienen mérito verdadero se encuentran en Cristo para transformarnos. Ahora nosotros deberíamos tener nuestros pensamientos ocupados, mis hermanos, en las cosas que corresponden a nuestra nueva vida en Cristo.
¿Cuáles pueden ser algunas de esas realidades? Yo estuve pensando y me fui a Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué? Porque nos habla de realidades por las cuales el apóstol Pablo da gracias y bendice al Padre. Se las voy a resumir rápidamente para que no tenga que ir hasta ahí. En la epístola de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales. Versículo 4 dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante del. Versículo 5, que nos predestinó para ser filiados, es decir, ser hechos hijos maduros, con plenos derechos, para Él, para alabanza de su gloria. Versículo 7, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Versículo 11, fuimos hechos herederos en Cristo. Versículo 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo para esa herencia. Estas son bendiciones espirituales que no las obtuvimos nosotros, sino que Dios, el Padre, nos las ha dado en Jesucristo y las ha sellado como una realidad en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Estas son algunas de esas grandes realidades celestiales en las cuales deberíamos tener nuestros pensamientos, nuestra mente, en las cuales deberíamos crecer, como dice 2 de Pedro, ¿no? Añadiendo a nuestra fe conocimiento, virtud, la virtud conocimiento, el conocimiento, dominio propio, paciencia, amor fraternal, amor. Todas estas cosas, mis hermanos, son las que queríamos estar enfocados. Porque como dice el apóstol Pablo al principio del capítulo, todas esas cosas nos han sido dadas por su divino poder, para que podamos vivir esta vida, mis hermanos, plenamente. O sea, en Cristo ya tenemos los materiales. Pero si no nos enfocamos en esas cosas y las buscamos, pero como decíamos, buscar para obtener, ya busqué, ahí está la fe, la encontré. Buscarla para qué, para ponérmela, buscar el amor, la virtud, el dominio propio, el conocimiento, ¿para qué? Para tomarlo para mí, es buscar para obtenerlo. Para obtenerlo hay que enfocarnos en esas cosas. Versículo dice ahí, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, mis hermanos, es en lo celestial, no en lo terrenal, que tiene que ser el foco del cristiano. Se dice muchas veces, y es cierto, que aquello que ocupa nuestra mente, nuestros pensamientos, la mayoría del tiempo, es en lo que nos convertimos. ¿En qué se va a convertir usted? Según los pensamientos que usted constantemente tiene. Piense, ¿qué es lo que usted más piensa? Porque en eso se va a convertir. Porque de esa manera va a vivir. Porque eso muestra en qué está enfocada su vida. En aquello que usted más piensa, que usted anhela, que usted invierte sus pensamientos constantemente. A veces, tal cual sus pensamientos, tal el hombre. Dicen Proverbios. Entonces, ¿en qué están tus pensamientos? Porque tal cual vas a hacer. Tal cual te vas a comportar. ¿Qué ha cautivado tu corazón y tus pensamientos? ¿No? Porque el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 2, versículo 8, nadie les engañe. En el griego dice, nadie les haga cautivos. Por medio de tradición y huecas que utilizan los hombres, filosofía, etc. Bueno, ¿qué está cautivando tu mente? ¿Qué te está llevando cautivo? No a Cristo, sino a otras cosas. En aquello que piensas constantemente. Que cautiva tus pensamientos. No es posible, hermanos, al mismo tiempo anhelar lo celestial y al mismo tiempo lo terrenal. Algo va a tener dominio. Jesús dijo, no pueden servir a dos señores. A uno van a amar y a otro van a aborrecer. Entonces, tus pensamientos en el mundo vas a aborrecer a Dios. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 8? La mente puesta en las carnes, ¿qué es, mis hermanos? Es muerte. Pero la mente puesta en las cosas del Espíritu son vida y son paz. ¿Dónde está puesta la mente? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿En qué cosas? De que vamos a poner nuestros anhelos en la vida, en la nueva vida según corresponde. Y esa nueva vida corresponde a Cristo, mis hermanos. No a lo terrenal, no a lo antiguo. Esto quiere decir, mis hermanos, que hay que cultivar los pensamientos. Yo estos días pensaba acerca de Natanael. Si uno no enfoca el pensamiento de sus hijos, el pensamiento de mi hijo se va a ir para cualquier lado. Se va a ir para el pecado, se va a extraviar. Uno hasta para poder leer tiene que aprender a concentrarse, ¿no? Porque si no, uno quiere leer y le viene un pensamiento, viene esto otro, cae lo otro. Hay que cultivar la mente para poderse concentrar en Cristo. Hoy en día es muy difícil con los celulares y tantas cosas que tenemos, estamos distraídos. Estamos tan adictos al aparato que cuando queremos leer, pero hay un mensaje de WhatsApp, pero no sé qué, pero no, es imposible. Yo nunca prendo en el celular, nunca le pongo el wifi ni nada, siempre está en modo avión, hasta después que haya orado.
haya leído la Biblia, porque si no, ya perdí, ya me voy a distraer, se me fue la mañana y no oré, no busqué, no medité, nada. Entonces tenemos que alejarnos de distracciones. También Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos da algunas instrucciones cómo enfocar la mente. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, solo queremos enfocar nuestra mente. Entonces, para concentrarse en lo de arriba, hay que enfocarse en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en eso piense, o en eso medite. Eso es lo que hay que pensar, eso es lo que hay que meditar. Pero para hacerlo, no para pensar en lo celestial, hay que enfocarnos. Y esto aquí nos da una guía cómo enfocarnos. Enfoque su pensamiento en eso y su pensamiento van a acabar en Cristo. Enfoque su pensamiento en otras cosas y por allá también se van a ir. Pero hay que cultivar, hay que tomar control de nuestra mente y hay que enfocarla. Solo ocupando nuestra mente en lo que corresponde a la nueva vida que tenemos en Cristo, mis hermanos, vamos a crecer en la santidad que anhelamos. Vamos a tener el servicio como iglesia que Dios merece. Y vamos a tener una vida que corresponda al llamado que Dios nos ha hecho. Nuestra santificación está ligada a la renovación de nuestro entendimiento. Es por medio de la lectura de la palabra, la memorización de las escrituras, el estudio de nuestras Biblias y la oración ferviente de buscar a Dios que somos transformados en nuestra mente, hermanos. Una mente que no está transformada, que no está siendo renovada, no va a poder buscar lo que es de Dios, va a buscar otras cosas. Y todo esto por la obra del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, es un deber, una exhortación, que nuestros anhelos, nuestros pensamientos sean dirigidos a lo celestial. Porque aunque hemos sido resucitados juntamente con Cristo, buscar y anhelar las cosas de arriba, mis hermanos, también son ejercicios espirituales. O sea, no te va a venir, no que te nací de nuevo, te despiertas al día siguiente y mágicamente vas a buscar de Dios. Mágicamente vas a anhelar lo de Dios, ¿no? Eso no te van a hacer en lo natural. Por eso es una orden, es una exhortación. Y eso nos lleva al último punto. Para que esta exhortación se haga en nuestra vida, Dios nos da una motivación, nos da unas razones. Dios nos da razones para vivir conforme a esa nueva realidad que tenemos en Cristo. Entonces, en estos dos últimos versículos se nos dan tres razones. Tres razones para vivir nuestra vida conforme a esa nueva realidad que tenemos en Cristo. La primera razón es que hemos muerto. Esa es la primera razón. Qué raro, ¿no? Si tuvieras una razón a alguien para vivir para Dios, le dirías, ¿has muerto? El apóstol Pablo dice, porque han muerto. Ahí en el versículo 3. Esta preciosa verdad de que significa que hemos muerto y porque eso debe motivarnos a vivir esa nueva vida en Cristo, está perfectamente ilustrada en Romanos capítulo 6, donde dice, en el versículo 4, por tanto hemos sido sepultados con Él, por medio del bautismo para muerte. Acá no habla de cuando usted se bautizó, cuando usted creyó aquí atrás en el bautisterio, en un río. Aquí habla de que cuando creímos en Cristo, fuimos sumergidos, fuimos unidos juntamente con Él, como decíamos en Colosenses 2, versículo 20, juntamente con Cristo en su muerte. Fuimos incluidos, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. Esa muerte es la que permite experimentar la nueva vida en Cristo. Entonces, ¿por qué hemos vivido la nueva vida en Cristo? Porque hemos muerto. Versículo 5 también dice, si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, también seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, esto es lo primero. Entonces, Pablo está hablando de los creyentes en Colosas. Ustedes deben buscar y obtener, para obtener y enfocarse en las cosas de arriba, porque ustedes ya murieron a su vieja vida. Ustedes no pueden seguir viviendo como vivían antes, bajo el poder del pecado, porque habrán sido hechos libres, como dice también Romanos 6, versículo 10 al 11. Porque en cuanto Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado. O sea, hemos muerto al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo. O sea, mismo el poder de la muerte en Cristo, del cual participa el creyente por medio de la fe, lo hace libre del poder del pecado, quebranta el poder del pecado en su vida. Antes, cuando éramos no creyentes, podíamos elegir pecar. ¿Cómo vas a pecar? De esta forma o de esta forma, pero escogíamos entre pecados, pero pecábamos. No éramos libres para servir a Dios. Pero cuando creímos, por medio de ser unidos a la muerte de Cristo, el poder del pecado fue quebrantado en nuestras vidas. Ahora sí podemos, por la capacitación de la vida de Cristo en nosotros, vivir para Dios. Agradarle a Dios. Podemos escoger no pecar.
Antes no podíamos hacer eso, ahora podemos. Pero el poder del pecado ha sido quebrantado en nuestras vidas. Por eso lo podemos buscar lo celestial. Por eso lo podemos enfocarnos en lo que está en Cristo Jesús. Y fijar en ello nuestros corazones. Los muertos, mis hermanos, solo desean lo que pertenece en la tierra. Pero Pablo dice, ustedes ya murieron. Por eso nosotros ya no tenemos que desear solamente lo que hay en la tierra. Buscar solamente lo que hay en la tierra. Porque ahora podemos buscar en Cristo. Ahora, la segunda razón es que ahora nuestra vida, mis hermanos, se encuentra escondida en Él. En Cristo. Dice, porque han muerto y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Ha sido escondida, ha sido ocultada en la persona de Cristo en Dios. Está en pasivo. Alguien la ocultó y no fuimos nosotros. Dios ocultó nuestra vida, o sea, Dios puso nuestra vida en Cristo, ocultada en Él. Esa palabra kekrutai, en griego viene la palabra encriptar. Dice que nuestra palabra ha sido encriptada, codificada. Nuestra vida en Cristo, mis hermanos. Y eso es importante, porque es un gran contraste con lo que enseñaban los falsos maestros. Los falsos maestros ofrecían a los creyentes una búsqueda, un enfoque terrenal en lo presente, en lo pasajero. Al final de pensar que su vida estaba en aquellas cosas que se destruyen con el uso. Que el secreto de la vida transformada o victoriosa estaba en guardar esas tradiciones, en guardar esos rituales. Pero acá no es algo bien diferente. Pone que la fuente de nuestra vida para vivir como cristianos, como creyentes, no está en nada que se encuentre en el mundo, en ninguna práctica actual que podamos desarrollar, ni aquello que pensamos que podemos conseguir en la tierra. La vida del creyente está escondida a los ojos del mundo en la persona de Cristo. Entonces el poder para vivir la vida cristiana, el secreto de la vida cristiana victoriosa, se encuentra en una persona, en la persona de Cristo Jesús. Eso no significa que tengamos que vivir como ascetas, escondidos, o como monjes, en el desierto o en algún monasterio, porque mi vida está escondida en Cristo, que nadie me vea, ni me conozcan, ¿no? El mundo. No, nos escondemos cuando el mundo celebra esto y lo otro, no significa eso, mis hermanos. Mira que tenemos que buscar lo que se encuentra en Cristo para vivirlo aquí en la tierra. Tenemos que enfocar nuestra mente en Cristo para traer lo que recibimos, lo que encontramos en Él, a nuestra experiencia diaria, a nuestra vida aquí entre los hombres. Mis hermanos, entonces tenemos que buscamos y nos enfocamos en nuestra vida en Cristo para vivir para Él aquí en la tierra. El poder vital para vivir para Dios en nuestros trabajos, para vivificar nuestras familias, para transformar nuestro carácter duro, para servir a Dios y para vencer el pecado, se encuentra en la persona de Cristo, mis hermanos. Y la tercera y última razón es nuestra glorificación futura en Cristo. Dice, cuando Cristo, la vida de Cristo, que es la vida de ustedes, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Y aquí me hace muy interesante. Yo necesitaba entender esto, analizarlo, porque en gramática nos enseñamos cómo analizar estas frases. Yo decía, ¿qué tiene que ver? ¿Este cuándo qué? ¿Qué tiene que ver este cuándo? No parece como que fuera una oración completamente ajena a todo lo que venimos hablando. Entonces yo pensaba, ¿cómo comienza ahí el versículo 1? Ya que han muerto con Cristo. ¿Ese ya cuándo es? Ahora. Entonces Pablo dice, ahora ya han muerto con Cristo, ya han muerto, ya han sido resucitados con Él, con Cristo. Por eso busquen las cosas de arriba, por eso enfóquense en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes ya murieron y la vida de ustedes, para vivirla, se encuentra en Cristo. Pero también cuando hay un futuro también, algo que también estamos esperando los cristianos. Entonces, cuando Cristo sea manifestado, o sea, cuando Cristo sea resucitado, yo fui resucitado. Cuando Cristo sea glorificado, yo seré glorificado juntamente con Él. Es lo que estoy diciendo aquí. Si cuando yo fui resucitado debo buscar y anhelar y enfocarme en lo que está arriba, entonces cuánto más, porque yo he de ser glorificado cuando Él se manifieste, debo buscarlas ahora. Eso es importante, hermanos. La realidad presente nos capacita y demanda de nosotros que busquemos y nos enfoquemos en Cristo y lo que pertenece a nuestra nueva realidad, la vida en Él. Pero también demanda que nos preparemos para la realidad futura que ha de manifestarse. Cuando Cristo, la vida de ustedes, sea manifestado. ¿Cuándo es eso? Cuando Cristo regrese.
y se ha manifestado a todo el mundo en gloria. Cuando dice la Biblia, todo ojo lo verá. Verán al que traspasaron. Será un día glorioso para los hijos de Dios, un día terrible para los incrédulos, un día glorioso para nosotros, porque dice que entonces, cuando Cristo sea manifestado, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Entonces esa vida que está escondida en Él, ese poder que solamente se encuentra en Él para vivir, será manifestado. Y esa vida gloriosa que solamente podemos tenerla en Él, también será manifestada en nosotros. Ese día todo lo que somos en Cristo, que aún no se ve, porque la vida está escondida en Él. El ser humano no puede ver lo que Dios está haciendo en nosotros ahora. Lo que buscamos y hallamos, aquello en que estamos enfocados a la realidad celestial, nosotros la estamos viviendo, pero el mundo no la puede ver. Pero cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. No solamente a Él, sino como dice Romanos, que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ahí también nosotros seremos manifestados, todo lo que somos. Todas las obras que Cristo está haciendo en nosotros. Su vida será manifestada plenamente, mis hermanos. Pues nuestro buscar, nuestro enfocarnos en mente, en Cristo, mis hermanos, puede parecer vano a los ojos del mundo. Puede parecer un desperdicio. ¿Por qué? Porque no se ve. Los hombres dicen, ay, ¿para qué tanto palabra? ¿Para qué tanto congregarse? ¿Para qué tanto buscar a Dios? ¿Para qué tanto servirle? ¿Por qué? Porque el mundo no puede ver. No puede ver ahora, pero cuando Cristo se manifieste será evidente todo ese sacrificio, mis hermanos. Cuando Él regrese. Ahora, ¿impacta esa realidad futura en nuestro corazón? Nos llena de ánimo, nos llena de expectación saber que lo que yo estoy buscando ahora y todo ese enfoque que hago ahora un día va a ser manifestado cuando Cristo venga. ¿Me anima eso a buscar más del Señor? ¿O todavía deseo las cosas terrenales? Porque cuando Cristo venga, esas cosas terrenales van a desaparecer, se van a perder. Cuando Cristo venga se va a manifestar la vanidad de todo lo que hay allá afuera y la gloria de todo lo que hay en Él y que se encuentra solamente en Cristo. Entonces, concluyendo, en este pasaje Dios nos exhorta a que tenemos que ocuparnos como creyentes, aquí nos exhorta para vivir conforme a nuestra nueva realidad en Cristo. Hemos visto la realidad de nuestra vida en Él, que Dios ha resucitado juntamente con Cristo y ahora tenemos una nueva vida que nos capacita para vivir para Dios. Lo segundo que vimos es que nos exhorta a buscar y poner toda nuestra mente en las cosas celestiales. Dado que ahora tenemos vida en Cristo, podemos buscar y debemos buscar y enfocarnos en lo que corresponde a la nueva vida en Él. Y tercero, vimos 3 razones para vivir conforme a nuestra nueva realidad en Cristo. Que hemos muerto con Él, que nuestra vida está escondida en Él, la fuente para vivir para Él se encuentra en Cristo y que un día, cuando Él regrese, seremos manifestados con Él plenamente en gloria. Entonces, no podemos, mis hermanos, terminar sin decir que si algo debe motivarnos, exhortarnos, alentarnos a buscar las cosas de arriba, es Cristo mismo. La vida cristiana trata de Él. Por la fe en Él, en el Evangelio fuimos unidos a su muerte, pero también a su resurrección. Y ahora, mis hermanos, Él está sentado a la diestra de Dios. Él puede conceder todo lo que busquemos y anhelemos en Él. Pero separados de Él, de esa vida que está escondida en Cristo, nada podemos hacer. Eso es lo que dice en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Hermanos, si buscamos en Cristo, si nos enfocamos en Cristo, en su reino, va a haber mucho fruto en nuestras vidas. Fruto que va a ser manifestado a su tiempo cuando Él regrese. Pero separados de Él, si no buscamos, si somos negligentes, si somos distraídos y no nos enfocamos en lo celestial, no va a haber fruto. No espere cambio en su vida. No espere gloria cuando Él regrese. Espere, como oraba nuestro hermano, vergüenza. Vergüenza cuando Él regrese. Habrá gloria, pero no tanta como debería ser si buscamos y nos enfocamos en Él. Entonces, para una aplicación final, ¿qué obstáculos te están impidiendo buscar y enfocarte en aquello que se encuentra en Cristo? ¿Qué hay en tu vida que no te permite correr la carrera del Señor? Identifícalos. Será mucha televisión, será muchas redes sociales, mucho Netflix. ¿Qué será que empieza a enfocarte? Mucho ocio, mucho tiempo libre que no sabes ni qué hacer con él. Estás desenfocado. O mucho trabajo, demasiado trabajo que no te permite nunca meditar.
Acá, mi hermano, yo siento que vengo a Bucaramanga, que Bucaramanga es una bendición. Porque usted acaba de trabajar en Bogotá a las 5 y está llegando a la casa a las 8 de la noche, el tráfico que hay, o más tarde. Digo, hoy mis hermanos, ¿cuándo van a tener tiempo para meditar o para estar con sus hijos, siquiera, o su esposa? Yo veo aquí la gente salir de las 5 y bueno, hay un poco de trancón, llegan 5:30, 6 a la casa, o antes, o bien cerca del trabajo. Hermano, usted tiene aquí una gran ventaja, está aprovechándola para buscar de Dios, para enfocarse en Él, para visitar, para congregarse. Tal vez también muchas distracciones en su vida. Cuando hacemos muchas cosas tenemos muchas distracciones, hermano. ¿Qué hay en su vida que tiene que sacar usted que lo está distrayendo de buscar al Señor? De enfocarse en el Señor. ¿Qué lo está distrayendo? De salga a hacer esas cosas ahora que comienza el año. Hay muchos planes para este año nuevo. ¿Dios está en esos planes? ¿O qué viene usted? ¿Qué está planeando? ¿Está viviendo su vida de manera en que usted pueda buscar más de Él y enfocarse más en Él? ¿O menos? ¿Está orando como oró nuestro hermano? Dame más tiempo, Señor, para estudiar, para servirte, para congregarme. ¿Ya empezaste a leer tu Biblia este año, a orar, a servirle? ¿Estás ocupando en Él tu corazón? Comienza a buscar, comienza a enfocarte, deja de vivir una vida cristiana distraída, esparcida, y empieza a amarrar, hermano. Ceñir los lomos de tu entendimiento. ¿Sabes que ceñir los lomos del entendimiento era apretar? A veces estamos como muy sueltos. Nuestra vida está muy suelta. Por eso esta exhortación de hoy, busquen constantemente para obtener y enfóquense en las realidades celestiales. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir esta exhortación. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, que está a tu diestra. Gracias por Él, porque en Él tenemos vida eterna. En Él tenemos todo lo que necesitamos. En Él estamos completos. No tenemos que buscar nada fuera de Él. Gracias por Jesucristo, la fuente de nuestra vida. Por medio de quien seremos glorificados un día. Por medio de quien podemos buscar y enfocarnos en lo celestial hoy. Gracias porque en Él nos ha dado vida y ahora podemos vivir para ti, Padre. Permítenos buscar de ti, permítenos concentrarnos en ti, permítenos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz del Señor, mis hermanitos.